Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una entrega especial. Hoy estamos pues entrando en unas fechas donde el Papa Juan Pablo II falleció. Sí, ya saben que Juan Pablo II falleció el 2 de abril. El 2 de abril del 2005. Ahora hará 20 años en fechas recientes. Juan Pablo II fue un hombre excepcional, pero sobre todo destacó dentro de su acción pastoral como papa. Evidentemente nadie podemos decir que no estuviera en algunos momentos de su pontificado cercano a la polémica, pero lidió con una situación muy compleja, tanto política como desde el punto de vista de la fe. Hoy quiero hablarles de algo que me ronda la cabeza desde hace tiempo y creo que a muchos de ustedes, si son católicos, se sienten iglesia, son iglesia, les vendrá a la cabeza, y es que después del Papa Francisco, ¿qué iglesia será? Sí, muchos de ustedes pensarán, bueno, es la Iglesia de Cristo, y esa Iglesia de Cristo inspirada, auspiciada, sustentada por el Espíritu Santo, seguro que va a ir bien. Pero usted y yo sabemos que eso no es garantía, precisamente, porque la Iglesia es de Cristo, y Cristo es el Señor de la historia, y Él nos da en cada momento lo mejor. ¿Qué vendrá después del Papa Francisco? Y para responder a esa pregunta, no puedo evitar mirar hacia atrás, hacia ese otro gigante de la Iglesia, San Juan Pablo II. Y digo ese otro gigante porque, sin duda, Juan Pablo II pudo ser papa durante años y dejó un legado impresionante en fe, en teología, en doctrina, pero también el Papa Francisco ha dejado un legado impresionante. En sus 13 años de pontificado hemos podido conocer y comprobar cómo la Iglesia ha girado de una forma exponencial. Cuando digo exponencial es porque lo pienso así. Estos dos pontífices, tan distintos y a la vez tan conectados por su fe, nos ofrecen una forma fascinante de ver cómo la Iglesia y el mundo tienen una incardinación que en algunas ocasiones nos cuesta, para los católicos de a pie, comprender. Cada día más los que caminan paralelos al Papa Francisco pues intentan acallar las voces de los que pensamos que probablemente el Papa Francisco no ha sido el que ha causado los problemas a la Iglesia, ni los ha traído, que estaban ya sembrados. Pero sí que podemos decir que probablemente su pontificado no pasará a la historia por haber dado luz y criterio. Aunque esa afirmación para otros muchos considerarán que ha abierto a la Iglesia, al mundo, ha hecho una Iglesia moderna, una Iglesia que asume los retos de la sociedad donde vive. Pero para un católico como yo de a pie, de parroquia, los retos es poder vivir su fe con garantías. Y eso en muchas ocasiones con el Papa Francisco no ha sido posible, porque ante una afirmación venía la siguiente, y todo eso ha generado desconcierto, zozobra y preocupación. Empecemos por el presente, por el propio Papa Francisco, como decía, que lleva más de una década al frente de la Iglesia y su estilo es inconfundible. Es el Papa para todos, o para muchos de la cercanía, el que abraza a los marginados, el que habla de la misericordia como si fuera un idioma universal. Ha puesto el foco en los pobres, en el cambio climático, en derribar muros, construir puentes, hacer que la Iglesia sea un lugar de todos para todos. Su pontificado es una bocanada de aire fresco para muchos, un desafío incómodo para otros. Pero una cosa es segura, Francisco ha cambiado la forma en que vemos al Papa. El Papa que le suceda tendrá, si quiere cambiar el rumbo del propio Papa Francisco, tendrá muchas dificultades. No en el mundo, no en los católicos, sino en las propias estructuras eclesiales, clericales. Esa estructura que tantas veces ha criticado el Papa Francisco, llamando a que debían salir de las sacristías y hagan ruido.
hagan ruido. Ya no solo es una figura distante en un balcón, sino alguien que se ensucia las manos, que camina entre la gente. Esa es la imagen del Papa Francisco para muchos. Ir en contra de esa imagen es harto difícil, porque lo que sí ha sabido hacer este pontificado es unirse con todos aquellos dentro de las sociedades occidentales que consideran que la Iglesia tiene que ser una más de la sociedad actual. Con lo cual, podríamos decir que el Papa Francisco ha terminado con lo que el Vaticano II pretendía. Ha cerrado el ciclo. Ya no hay más Vaticano II. Con su sinodalidad ha conseguido que los católicos vean cómo la mujer empieza el gobierno en la Iglesia, cómo los laicos pueden tomar decisiones que tengan importancia dentro de sus diócesis. Ustedes dirán, eso no es malo, es bueno. La única cuestión es que la Iglesia lleva 2000 años gobernando sus estructuras de una forma diferente. Unos dirán que la tradición nos lo dejaron claro y otros dirán que la tradición en esos aspectos no son fundamentales. Vamos a retroceder unas décadas hasta Juan Pablo II. Si Francisco es el Papa de la cercanía, ¿qué es Juan Pablo II? Era el Papa del carisma global. Su pontificado, el segundo más largo de la historia, fue una fuerza imparable. Desde el momento en que asumió el cargo en el 78, se sintieron vientos de cambio. ¿Se imaginan lo que fue verlo en Polonia en 1979 frente a millones de personas diciendo no tengáis miedo? Estamos pensando en que el régimen comunista estaba allí, levantado, estaba escuchando al Papa, quien otra hora fue perseguido como sacerdote. Esas palabras no eran solo un consuelo espiritual, era una chispa que encendió la resistencia contra el comunismo. Ese mismo comunismo, ese mismo izquierdismo que el Papa Francisco ha acogido en el Vaticano, asumiendo figuras que han venido a visitarle de otras partes del mundo. Polonia fue el comienzo para el Papa Juan Pablo II, pero su impacto llegó mucho más allá. Regímenes que parecían inquebrantables en Europa, sobre todo la del Este, empezaron a tambalearse y él estaba ahí, con voz firme y su presencia magnética. Ese es el primer gran contraste, el alcance de sus batallas. Juan Pablo II peleó contra gigantes históricos como el comunismo. No era solo un líder espiritual, era un actor político sin igual. Hasta Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética, reconoció que las encíclicas de Juan Pablo II lo llevaron a pensar: algo tiene que cambiar en Rusia. Eso es lo que pensó Gorbachov. Imaginen eso, un papa influyendo en la mente de un líder comunista. Francisco, en cambio, pelea batallas más cotidianas, más terrenales, pero no menos políticas. Su enemigo no es un sistema político concreto, sino la indiferencia, la desigualdad, el olvido de los que no tienen voz. Pero siempre apoyándose en esas referencias ideológicas o políticas. Juan Pablo derribó muros ideológicos y políticos, pero desde la teología, desde la fe, desde la Iglesia. Francisco quiere derribar esos muros desde otro punto, pero no menos político y no menos ideológico. Otro contraste profundo está en la espiritualidad. Juan Pablo II era un hombre de oración quebrantable. Quienes lo conocieron como el cardenal Stanislao de Vichy cuentan que siempre terminaba un día rezando, que iba directo a la capilla aunque los demás se tomaran un respiro. Su devoción a la Virgen María era el motor de su vida, especialmente después de perder a su madre de niño. La Virgen fue su fuerza, su guía, y eso se vio en momentos clave como el atentado del 81 en la plaza de San Pedro. Cuando las balas lo alcanzaron, él creyó firmemente que la Virgen de Fátima lo salvó. Coincidencia. Desde el hospital empezó a pensar en los secretos de Fátima y años después consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María junto a los obispos del mundo. Aunque algunos consideran que fue una consagración imperfecta, porque no fue realizada desde la petición de la misma Rusia. Este acto fue su respuesta a un llamado divino, una muestra de fe profunda y mística. Francisco, por otro lado, tiene una espiritualidad más práctica,
más encarnada. Incluso algunos han dudado de sus conocimientos teológicos profundos como podía tener Benedicto XVI o el propio Papa Juan Pablo II. No me malinterpreten. También reza, evidente, también tiene una conexión con María. Su devoción a la Virgen es clara, sobre todo cuando se plantea hechos como, aunque no ha considerado que María fuera corredentora y que ese título en su papado se le otorgara. El Papa Francisco no ha dudado en lavar pies a los presos, que visita campos de refugiados, que escribe encíclicas como Laudato Si, para recordarnos que cuidar la tierra es un mandato cristiano, mientras Juan Pablo II vivía inmerso en la oración contemplativa. Francisco parece decirnos reza, sí, pero luego sale a la calle y hace algo. Es una diferencia de énfasis. Uno eleva el alma al cielo y el otro trae el cielo a la tierra. Esto es lo que piensan muchos católicos. Esta imagen, que probablemente es tan simplista que por simple es mentira. Porque el Juan Pablo II vivía y vivió inmerso en el mundo. Se nutría de la oración y de la contemplación, pero vivía la realidad de la pobreza y entendía el hecho social como algo importante. Entendía la vida y lo recalcó a lo largo de sus años de pontificado. El Papa Francisco, por contra, ha hecho signos, pero ha hecho signos que a veces han sido contrarios unos con otros. Y eso, a los que alaban al Papa Francisco y lo consideran como un hombre que ha renovado y que ha, de alguna forma, restablecido el Evangelio dentro de la Iglesia católica, pues lo consideran. Hablemos de los jóvenes, porque ahí también hay un contraste interesante. Juan Pablo II los amaba y ellos lo amaban a él. ¿Cuántas personas retomaron su fe y algunos empezaron su vocación? Fue el creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, esas reuniones masivas donde millones de chicos se reunían para escucharlo. En sus últimos días, cuando estaba débil y enfermo, los jóvenes se juntaron en la Plaza de San Pedro a rezar por él. Sus voces llegaban hasta su ventana y eso lo llenaba de alegría. Sabía que su sufrimiento no era en vano, que dejaba un legado para las generaciones futuras. Su mensaje a los jóvenes era claro: no tengáis miedo de ser santos. Era una llamada de grandeza a vivir la fe con audacia. Francisco también ama a los jóvenes, pero su enfoque es diferente. En vez de convocarlos a grandes gestos heroicos, les pide que sean auténticos, que escuchen a los mayores, que trabajen por un mundo más justo. En su exhortación, Christus Vivit, les dice que no os dejen robar la esperanza de sus corazones, pero lo hace con un tono más cercano, casi paternal. Juan Pablo II los veía como antorchas de un futuro glorioso. Francisco los ve como compañeros de un presente que hay que transformar juntos. Esas son las imágenes que se van quedando en el mundo católico. Entonces, ¿qué vendrá después de Francisco? Es una pregunta imposible de responder con certeza. Pero los legados de uno y otro son muy diferentes. No van a dar pistas. Lo que sí es cierto es que el Papa que continúe con Papa Francisco, si desea volver a una iglesia donde se revivan los sacramentos, la vida en fe, la doctrina y la tradición y el magisterio, lo va a tener complicado. Y lo va a tener complicado porque la Iglesia en estos años ha ido poco a poco derivando a apartarse de esos elementos de los que la Iglesia Católica ha vivido por 2000 años. Y que desde el Vaticano II ese planteamiento mudó, cambió. Y se pretendió abrir la Iglesia al mundo. Y lo que ha sucedido probablemente es que la Iglesia se fue al mundo. Francisco, por su parte, está dejando una iglesia más abierta, más dialogante, más modernista, menos rígida en sus estructuras. Su legado podría ser de una iglesia que no teme ensuciarse, que prioriza a los últimos. Pero, ¿y esto hasta qué punto no se confunde con una ONG?
eclesial. ¿Es la Iglesia Católica solo una ONG para preocuparse de los cuerpos y las almas? ¿O es que no hay almas? Si analizamos el movimiento misional dentro del siglo XX, analizamos con claridad que la Iglesia se preocupó del cuerpo y de los bienes y de sacar adelante la vida de allí donde estaban los misioneros predicando, porque era fundamental. Era necesario dar de comer. Y hubo un movimiento, sobre todo en España, grande, de enviar dinero a aquellos lugares de misión donde había misiones españoles, para ayudar a construir templos, escuelas, dispensarios, porque entendía la Iglesia, los misioneros y los fieles, que había que ayudar a aquellas personas a construir un mundo, ese mundo donde vivían. ¿Cuál será el siguiente papa? ¿Seguirá queriendo esos caminos de aparente humildad, más enfocado en las periferias, más cercano a aquellos planteamientos de la izquierda? Ha tenido muchos encuentros el Papa Francisco donde ha mostrado su proximidad a la izquierda. Esos jóvenes reunidos, y les decía claramente que siguieran, jóvenes reunidos comunistas, socialistas, de izquierdas, que siguieran en sus ideas. Eso ha pasado muy desapercibido para muchos católicos, para otros no. Que lo recordamos y lo observamos con extrañeza. Pero probablemente, igual que todos nosotros, estamos llenos de luz y de sombras. La Iglesia, muchos piensan que siempre ha sabido adaptarse, que el Espíritu Santo, como dicen los creyentes, tiene formas misteriosas de guiarla. Pero quizá, eso es una frase hecha que en un punto, como cualquier material flexible, llega a romperse. Nadie sabemos si la Iglesia Católica será capaz de volver a construir esos pasos que Juan Pablo II y Benedicto XVI nos dejó, y que el Papa Francisco ha movido hacia más allá, probablemente, de lo que muchos católicos creían que era posible. No crean que este podcast es un podcast de crítica hacia el Papa Francisco. Es simplemente descriptivo de lo que todos hemos visto. El Papa Francisco próximo siempre a cualquier ideología que sea de izquierdas o socialista, y desde luego enfrentado siempre a planteamientos que sean conservadores. No sabemos, porque no conocemos su biografía, si esto es un hecho debido a su raíz, a sus orígenes, como hombre, como persona. Pero esa situación es la que dejará en la Iglesia Católica el día que no esté entre nosotros. ¿Qué vendrá después? No lo sé. Pero si algo nos enseña es que la Iglesia tendrá a bien comenzar un camino de encuentro con la tradición, el magisterio. Porque si no, si en esa tradición, ese magisterio de 2000 años, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, tendrá dificultades para ofrecer a los católicos quienes son. Pero piensen que tal y como se acompaña en tantas ocasiones ese criterio que es el ecumenismo, será un planteamiento para todos. Pero si somos ecuménicos, ¿cómo ser católicos? Hasta aquí este comentario recalcando la figura de Juan Pablo II y de Papa Francisco como dos personas que construyeron la Iglesia Católica.